Bueno, pues buenos días a todas, bienvenidas. Venís a conocer un sistema de patronaje que os va a sorprender por lo rápido que es, lo sencillo que es y lo bien que quedan los patrones, que en definitiva es lo más importante. El sistema es muy sencillo porque, como estáis viendo, consiste en escalar patrones. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer con este sistema es, dentro de la variedad de diseños que tenemos, ¿no?, que tú elijas siempre lo que más se parece a lo que tengas en mente, porque lo que vas a hacer con ese diseño, ese patrón en pequeñito, es escalarlo a la medida de pecho y a la medida de cadera, que os he comentado antes, son las dos medidas que utilizamos, y hay que darse cuenta que son las dos medidas más importantes. De una parte de arriba es imprescindible que quede bien al pecho, y una parte de abajo es imprescindible que quede bien a la cadera. Entonces el sistema lo que va a hacer es eso, es escalar el patrón a medida. Por eso hablamos de que es un sistema a medida, nos olvidamos de las palabras tallas, ¿vale? El sistema se llama el corte de oro. Fue inventado en 1935 en Alemania y funciona con mucho éxito hoy en más de 35 países, está traducido a 17 idiomas, ¿vale? Y se llama el corte de oro porque se basa en una fórmula matemática que tiene que ver con el cuerpo humano, que es conocida como la sección dorada o la proporción áurea. No sé si habéis escuchado hablar, la utilizaban Da Vinci y Miguel Ángel. Y seguro que hay un cuadro muy famoso de Da Vinci que os suena, que es El hombre de Vitruvio, que explica un poco estas relaciones de proporcionalidad, que explica cómo los brazos extendidos es tu estatura, 7 veces y media la cabeza es tu estatura también, incluso que 2 secciones del dedo índice es la medida de tu nariz, para que te des cuenta que hay cientos de relaciones de proporcionalidad que se dan entre medidas de distintas partes de nuestro cuerpo. Pues muy inteligentemente en 1935 una señora que se llama Silvia Lutherlo, por eso también se conoce como el sistema Lutherlo, pues decidió aplicar esta matemática a la sastrería, que es el oficio de vestir el cuerpo humano. Hay una matemática que explica relaciones entre partes del cuerpo humano. Vamos a aplicarlo a la sastrería. Y es un poco cómo se crea este sistema. De esta manera, y gracias a esta matemática, pues cualquier persona con ningún conocimiento previo va a ser perfectamente capaz de poder hacer patrones, que recuerdo que son a medida, salen muy rápido, muy sencillo, porque solo hay que seguir unos pasos y los resultados pues son los que vais a ver en el curso, que vais a ver que son muy buenos. Para empezar a enseñaros cómo funciona el sistema, hemos elegido un chaleco. Antes de empezar con el chaleco, deciros que saber hacer patronaje es saber hacer 3 tipos de patrones. Aunque tú habéis estado viendo el manual y habéis visto cientos de diseños. Habéis visto cientos de diseños de 3 tipos de patrones, ¿vale? Los 3 tipos de patrones es el patrón que viste el cuerpo, claro. Aquí lo tenéis. Este tipo de patrón, cuando yo aprenda a hacer este tipo de patrón, voy a saber hacer camisas, chaquetas, camisetas, vestidos, porque un vestido es un cuerpo, ¿verdad? Mira, como que lo alargas y le unes una falda. El segundo tipo de patrón es la parte de abajo, lo que viste las piernas, que puede ser o un pantalón o una falda. Y el tercer tipo de patrón, lo que viste el brazo, que es la manga. Fíjate, esto es un resumen de cómo hay que unas instrucciones de cómo hay que utilizar las reglas, ¿ves? Son ilustraciones de cómo hay que colocar cada regla para cada tipo de curva. Y esto es todo. No necesito más instrucciones. Pues cómo hay que hacer las sisas, cómo hay que hacer los escotes, cómo se hacen las mangas, cómo se hacen los tiros y cómo se le da la forma a la cadera. ¿Vale? Pues dicho esto, Dime, Mariela, ¿qué es lo de esto? más que deciros que voy a empezar con un chaleco, lo que voy a deciros es que voy a empezar por un cuerpo, un patrón de cuerpo. Una vez que sepáis hacer este patrón delantero de chaleco, sabréis hacer la espalda, que es otro patrón tipo de cuerpo, o sabréis hacer los patrones de cuerpo de la camisa. ¿Vale? Hacemos el del chaleco porque es más interesante, lleva más pinzas, ¿vale? Y es más interesante. Aquí lo tengo, ¿vale? Luego estamos haciendo este chaleco. Y estos son sus 2 patrones, el delantero y la espalda. Abrir el folleto para saber en todo momento dónde estamos. Tenerlo abierto, ¿vale? Así. ¿Veis que estamos haciendo este? ¿Vale? Ahora necesito una voluntaria para tomarle las medidas. ¿A quién le apetece? Yo soy grande. ¿Un poquito más cerca? Soy muy grande. ¿Qué más da? Pues mira, ponte aquí. Vale. Extiende los brazos, por favor. ¿Qué medidas le voy a tomar? Pecho y cadera, nada más. Bájalos, por favor. ¿Un material han encontrado? Mira, siguiente paso. Si tenéis el folleto abierto, ¿vale? Vais a ver a vuestra izquierda esta lista de números, ¿vale? Esa lista de números es
una fotocopia de esta herramienta, que es la escala. Es la herramienta que va a escalar estos patrones a la medida de cualquier persona, ¿vale? Lo haces a través de los números pequeños, que van desde 50 hasta 140. Estos son números para tener en cuenta medidas de pecho y de cadera. Daros cuenta que 50 centímetros es esto. Luego voy a poder escalar patrones desde personas con estas medidas, bebés, hasta personas con 140 centímetros, ¿vale? Luego hay otro manual que es XXL, que es lo que tiene, es una escala que va de 110 a 170. Pensado para ya tallas grandes, normalmente le suele venir bien a las personas que tengan más de 128 centímetros De pecho. de pecho, ¿vale? Porque ya te digo, es una escala de 110 a 170. Entonces, a partir de 128 te empieza a compensar ese manual. Esta otra escala es pues para desde niños hasta 140. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es tener en cuenta una de estas medidas en esta herramienta, y da igual por la que empecéis, ¿vale? Porque cada medida te va a servir para hacer cosas diferentes. Ahora vais a ver para qué sirve cada medida. Entonces, en ese sentido, empieza por la que quieras. Nosotros solemos empezar por la de pecho, ¿vale? Que es 118, ya por costumbre. Y veis que ¿veis el 118? Vale. No le deis importancia al hecho de que sean rojos o negros, ¿vale? El hecho de que sean rojos o negros es simplemente para que no te equivoques. Mira cómo busco el 118, que es rojo, los dos que le rodean son negros. Eso evita que te equivoques, ¿vale? Y lo que se le hace es, se le clava una chincheta en esa medida. Esto es como si fuera un alumno más, la cámara. Yo lo he visto, esto lo he visto yo por internet. Claro. Vaya aprendiendo. Lo he visto yo, este tipo de... Bueno, la Que estoy empezando a... Bueno, luego... Y entonces, eso, que quede claro. 118, medida de pecho, da igual por la que empiezas, es en esta herramienta donde tienes en cuenta la medida de la persona, del individuo al que le vas a hacer el patrón, y luego ya en el patrón lo que haces es venirte con esa chincheta al centro de la cruz que tienen todos los patrones. ¿Localicéis esa cruz? Sí, pero ahora yo te pregunto, el centro de la cruz sería, digamos, una cruz, digamos, tú buscarías el centro de... Esa cruz está en todos los patrones, tú no tienes que hacerla ni nada. Mira cómo este patrón tiene una cruz para que tú vayas ahí. Sí, Mirad cómo estos pero patrones tienen su cruz. a lo que yo me quiero referir, Dime. a la hora de hacer el patrón, no es que, por ejemplo... Digo que no utiliza. Un momento, a ver, dime. A la hora de hacer el patrón, por ejemplo, yo tendría que buscar el centro, digamos, de lo que es el pliego de papel de la cuadrícula. Vale, esa pregunta todavía no te la puedo contestar. Venga, vale. Pero es muy buena pregunta, Es ¿eh? que claro, pues Esa yo- es muy buena pregunta. Muy buena pregunta que te la contesto enseguida. vale. Te la contesto enseguida. Ahora, seguir atentas. Vale. Paso a paso, coloco el patrón, dos medidas, elijo una de las dos medidas, clavo en la cruz. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a marcar el contorno del patrón con puntos. Se ve como el patrón pequeño, Sí, ¿verdad? que- Que está marcada su forma con puntos. Y veis que de cada punto del patrón pequeño sale una línea con un número. Pues mirad cómo esta herramienta, que yo me voy a mover ahora alrededor del patrón, mirad cómo esta herramienta siempre se va a detener pegadito a esas líneas que salen de los puntos. Se observa, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que hacer. Me voy a detener en cada línea y mira cómo esta línea aparte tiene un número que dice 18. Pues quiere decir que hagas un punto en el centímetro 18. Y lo haces ya con todas. 18, 15, 15, 19, 19. 33, Es que te va saliendo la forma del patrón claro. marcada con puntos. Bien, ya tenemos la sisa, 35, 36, 36, 37, 37 y medio. 37 y medio. Mirar, ¿veis? O siguiente línea y dice 11, pues hago un punto en el 11. ¿Veis que no hay que pensar nada? Tú te vas dando la vuelta al patrón, te detienes en las líneas y haces puntos en los centímetros que ellos te están diciendo. 19 y retiro la chincheta. ¿Vale? ¿Por qué retiro la chincheta? Porque como os comentaba antes, pecho sirve para hacer unos puntos y cadera me va a servir para hacer otros puntos. ¿Con pecho qué puntos se hacen? de Pues, hombro, sisa y escote, ¿no? claro, escucha, mira. ¿Veis esta línea? De cintura para arriba. Claro. Justo. El punto, ¿veis que esta es la cintura, que la marca un punto? El punto que marque la cintura se hace con pecho. Y también los que estén por encima de la cintura. ¿Veis que es exactamente lo que he hecho? Y estos puntos debajo de la cintura, ¿con qué los hago? Y hacerlo con cadera quiere decir que me venga a esta herramienta a la medida de cadera. De 1,32. Claro. Clavo en la misma cruz, se utiliza la misma cruz, pero ¿ves? Ahora que tengo en esta herramienta tenida en cuenta la medida de cadera del individuo al que le quiero hacer el patrón, hago los puntos que están debajo de la cintura, que son el 20, el 21 y el 26. Sí. Es súper fácil. Daros cuenta, que es lo que os he dicho antes, ¿eh? Aunque no tengas ningún conocimiento, un paso a paso
que puede entender todo el mundo y que acabas obteniendo estos patrones. Ahora cortaremos y veréis los resultados, pero que el paso a paso o el hecho de que el patrón quede bien no depende de la habilidad de uno, no está dependiendo de mi habilidad para nada. Yo tengo habilidad a la hora de utilizar este manual, es que cuanta más habilidad tengas utilizando este manual, más rápido harán los patrones, pero no te van a quedar mejor. Bien quedan siempre. De las herramientas que tiene también. Ya te digo que es gracias a esta matemática que tiene en cuenta, pues, qué sé yo, todo tipo de relaciones, ¿no? Pues si una sisa mide tanto, pues quiere decir, así es el patronaje de toda la vida, ¿no? Ha sido tener en cuenta relaciones de proporcionalidad entre diferentes medidas del cuerpo. Pues esto ya lo hace, lo reduce a pequeñito, probablemente haya sido de un patrón real, Sí. que se haya reducido a pequeñito con esta misma herramienta, para que ya con esta herramienta tuya escales a la medida de quien quieras. Teniendo en cuenta que una vez que tú tienes un patrón en el pecho y la cadera está 80% del patrón bien, ya ahora corregiremos y os voy a enseñar la cantidad de transformaciones que tú le puedes hacer al patrón, a tu gusto. Bien, una persona que no haya hecho una sisa en su vida tiene la línea de puntos y tiene un dibujo de cómo hay que colocar la regla para esa curva. Mira cómo ves. Simplemente vamos uniendo esos puntos con las curvas adecuadas. ¿Se entiende? Mírate el escote. ¿Hasta aquí me entiende todo el mundo? ¿Ves? El paso a paso, ¿no? Este paso a paso se ha entendido, lo resumo. 2 medidas, hacer los puntos, unir los puntos. Para las curvas, instrucciones de cómo hay que colocar las reglas para cada tipo de curva. Siguiente paso es pasar información que tiene el patrón dentro. Por ejemplo, lo primero que vamos a dibujar es la línea de la cintura, que vemos que es una línea que sale de este punto y va paralela a esta línea. Entonces, si yo quiero hacer una paralela a esta línea, lo que voy a hacer es escuadrar esa línea. ¿Veis cómo la regla tiene su ángulo recto? Eso escuadra. Mirad cómo escuadro esa línea. Esta línea la podéis hacer donde quieras. Lo que importa de ella no es dónde está, sino el hecho de que es perpendicular a esta, porque yo ahora la voy a escuadrar esa línea. ¿Os dais cuenta de que sale mi cintura paralela a la línea de abajo? Esta línea es importante porque estos patrones los cortamos en papel y en papel nos los probamos en el cuerpo para ver cómo está quedando. Y entre otras cosas, como no hemos tenido en cuenta talles, solo hemos tenido en cuenta medida de pecho y de cadera, pues vamos a ver si la cintura dibujada está pasando por la cintura real de la persona, y si no es así, la subimos y la bajamos hasta que queda en su sitio, es decir, que colocamos el talle en su sitio, ¿vale? Luego el largo de la prenda, por ejemplo, otra cosa, pues qué mejor que probarte el patrón en tu propio cuerpo y elegirlo sobre tu propio cuerpo el largo, ¿vale? Entonces, cuando nos vayamos a probar el patrón en el cuerpo, todos nuestros patrones tienen una línea vertical que te está indicando centro de cuerpo. Si es delantero se llama VM, esa línea, que significa centro de cuerpo delantero. Si el patrón es de espalda, esa línea de centro de cuerpo se llama HM y significa centro de espalda. Y para hacer la prueba de patrón en papel en el cuerpo, lo único que tienes que hacer es colocar esa línea en el centro de tu cuerpo. Esa línea en este patrón sale de este punto y va para abajo. Es la línea que tiene botones, lo veréis en vuestro patrón. Sí. Es discontinua. Hago la paralela, ojo, ¿vale? Es paralela a esta. Se llama VM, que significa centro delante del cuerpo. Esa línea al centro de tu cuerpo, ¿vale? El patrón también te indica, como vais a ver, una flecha en la dirección del hilo de la tela, ¿vale? Esta A grande significa que el patrón es delantero. Hay una hoja en el manual que explica todos estos símbolos, ¿vale? Esta A te está explicando dónde se cose este patrón con el patrón de la espalda. Si os fijáis en el patrón de la espalda, debajo de la sisa, está también la letra A, para que tú sepas que la A va con la A, ¿vale? La pinza de la cintura, esta que baja para abajo, ¿vale? Que baja para abajo, pero a la altura de la caída de la pinza de hombro, ¿vale? Pues fijaos cómo en papel, yo simplemente le voy a dibujar una línea, ¿vale? Tiene que ir paralela a esta, le estoy haciendo a ojo. Me vale con dibujar una línea, ¿vale? Vosotros veréis en vuestro patrón, ¿verdad? Esta forma, ¿a que sí? Sí. Pero esta forma, lo que me está explicando es información de cómo tengo que coser luego en la tela, ¿no?
esta forma estaba diciendo básicamente esto, que es a la altura de la cintura donde más se coge, ¿vale? Pero es en tela. A mí en papel me basta con hacer una línea, porque es que cuando me pruebe el patrón en el cuerpo, voy a simular que coso esta pinza, la voy a coser de aquí a aquí, y para simular que coso esta lo que hago es pinzar aquí con un alfiler. Y tú te vas a hacer tu prueba con la pinza de arriba cosida y con la de abajo también, ¿vale? Esa es la idea. Lo que pasa es que a la hora de la pinza tú le tendrás que aumentar. ¿Eh? Cuando tú haces una pinza tú le tienes que aumentar a la pinza. Aumentar, dices, de ancho. Claro. Buenísima pregunta. Es un patrón que si ya va bien al pecho, lógicamente por aquí me sobra. Vale. Toda esta tela, mira, igual que a mí este jersey, me queda el pecho y luego por aquí me sobra. Las mujeres con más razón. Y todo, si te está quedando el pecho, luego lógicamente por aquí sobra. Sí, eso se ve. O sea que está pensado, ¿ves? Sí. Él al decirte que tienes todo esto para coser, te está diciendo que hay tela de sobra. Sí, sí. ¿Vale? Buenísima pregunta, ¿eh? Y de no lo hacer en papel y lo hacer directamente en la tela, Y de pecho también. Eso ya depende de tu habilidad. porque yo no corto con un patrón, muy poco patrón. Yo lo hago directamente al tela. Yo no saco Esto se irá No, grabando. yo saco patrón y adapto lo que es la medida. ¿A cuál con persona? Sí, yo saco el Yo la patrón tela. base y ahora con el patrón base le adapto tú la medida de la persona. Pues yo pongo la tele con ¿A la cuánto medida de la vestido hago? persona, Entonces pues, tendrá que tener patrones por todos lados. Mira, atentas que ahora viene una parte muy interesante. Tú ya has obtenido, donde está el agujero de la chincheta, se dibuja una cruz y ya has obtenido tu patrón. No sé qué os habrá parecido, pero es un paso a paso, como os decía, muy sencillo y demás. Punto número 1, lo primero que había que hacer es eso. Tener la capacidad de, dentro de la variedad de patrones que hay, elegir lo que más se está pareciendo a lo que yo tengo en mente de crear. Y una vez, ¿ves? Porque de pequeño a grande lo escalas tal y como es, ¿vale? No sé si os habéis fijado que el patrón queda como un poco torcido. Sí. Eso no se le da ninguna importancia. Eso es que a la hora de escalar se giran un poquito. Pero realmente aquí lo que manda es esta línea, y la- que es el centro de mi cuerpo. Esta es después la mira, esto es tela. lo único que va a misa. Acá hay una línea que es el centro del cuerpo de la persona. Y la dirección Todo de- lo y la- demás y la dirección es de línea modificable. también. Todo lo demás es modificable, pero hay una línea, entonces la gente le da como muchísima importancia como esta línea y es como, pero si esta no va a pertenecer ni al patrón, esta línea, ¿vale? Lo que importa es el patrón y esta es la línea que manda, que esto es el centro del cuerpo, todo lo demás modificable. Lo que Fijaos pasa hasta es que qué te tienes- punto... que te tienes que, digamos, que a la hora de cortarlo, digamos, plasmar el patrón en la tela, buscar la dirección del hilo de la tela. Mira, aquí la tienes. Es esto, Exactamente. el hilo es el lomo. Yo sé que es el lomo. Esto es lo único que manda. Sí, O sea, sí. que hay una línea que es el centro de tu cuerpo. Además es una línea imaginaria, Sí, porque sí, el centro sí, de mi sí. cuerpo es una línea imaginaria. Todo lo demás es modificable. No sé si sabéis que un patrón, el patronaje clásico, consiste de una línea recta. Sí, sí. Primero le doy el largo de la Sí, prenda. sí, sí. Luego la caída, Sí, ángulo. la caída del hombro, 5 sí. centímetros. Luego la Sí, sisa no sé qué. Luego el no sé cuántos. Pero siempre partiendo de una línea recta que va a ser La imaginación. el lomo, el centro, una línea imaginaria. Por eso no se le da importancia. Y sí que es verdad, oye, que es que al escalarse, es que se produce un poquito de giro. Es que es normal en el escalado que ocurra eso. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ahora tú tienes tu patrón, mira qué modificable es. Tú le puedes decir, yo no lo quiero tan entalladito aquí en el costado. Le quito el entalle. O si quiero más largo, ¿verdad que si quiero más largo, alargaré por aquí? Quiero simplemente que el chaleco sea más largo. O convertirlo en un vestido, pues, para abajo. Yo también alargaría por aquí. ¿Vale? Quiero menos escote. Quiero un escote más alto y no lo quiero tan de pico, lo quiero más redondo. Subo. Tengo lo que aparece. Ay, es que me fastidia el plano. ¿Vale? Mira también cómo vas a poder estrechar el hombro por la parte del escote o estrecharlo por la parte de la sisa. Mismo estilo de escote, pero con algo menos de hombro. Y ahora misma sisa, pero con mucho menos hombro. Mirad cómo voy a quitar hombro de aquí, sin miedo. Mira, quito hombro por aquí. ¿Os dais cuenta de cómo se usan estas reglas? La regla es buenísima. Tú en todo momento a la regla le das la curva que quieras. ¿Ves? Y hasta qué punto yo podría modificarle, estrecharle por aquí. Fíjate que nos va a quedar ya un que va a ser esto
más esto, nos va a quedar un tirancito que sobre todo le he quitado por la parte de la sisa. O sea, vas a enseñar, Sí, se probablemente ya con esto no te Se interesa pone bien manga, ¿no? montadito. O sea, lo que te está interesando es hacerte como un tirante, ¿no? Fíjate qué manga. Bueno, ¿se entiende? Básicamente lo que voy es que se entiende que no dependemos del diseño del patrón pequeño, sino que te estás ayudando del diseño del patrón pequeño para escalar y estar creando lo que tú tienes en mente, lo que a ti te apetezca. ¿Se cortan? Espera. ¿Y pinza en la sisa? ¿En la sisa para el pecho? La cinta para el pecho, lo que tienes que cerrar la pinza es... No, ¿sabes lo que Lleva- tendrías que lleva- Al hacer? llevar la pinza aquí arriba y llevar la que abajo, no necesito la del pecho. No, pero si Si quieres no quieres modificarla. arriba ni abajo, que la quieres aquí Ah, sola. pues eso la tienes que hacer. Cierra la pinza y la abres ahí. No. Muchísimo más fácil. Eliges un patrón con pinza de hombro, darle la vuelta al folleto, darle la vuelta al folleto. Acá hay un patrón de cuerpo con pinza en el pecho. Sí, te quedamos, sí. Sí, claro. Bueno, ok. eso es lo que tienes que hacer. Por eso, que es lo que dije, lo primero que se hace con este sistema es elegir correctamente el patrón que más te conviene a lo que tú tienes en mente. Si tienes en mente un patrón, un vestido con pinza de pecho, ¿qué es lo que haces? Coger un patrón Es que que lleve esta- pinza. este patrón no lo puedes tú modificar para pinza de pecho. ¿Que no? Tampoco se supone que mira, tienes que coger... Pero... Tú cierra eso. Se supone que tienes que Sí, coger... pero ya tienes que darle largo. escuchar un momento. Escucha un momento. Se puede. Se puede perfectamente. Y os lo voy a demostrar ahora. No quería hacerlo porque muchas veces en los cursos genera mucho lío. Y además porque digo, si es que total, Hombre, te puedes guiar por coge aquí, un claro, patrón y ya está. que tenga pinza de pecho. Pero entre las sí transformaciones que tú se le puedes puede hacer, hacer. vas a ver qué fácil es un traslado de pinza. Vamos a hacer perfectamente que desaparezca la pinza de hombro y la vamos a poner aquí. Vas a ver, Como yo porque lo suelo hacer mucho. Bueno, suelo hacer mucho en el sentido que cuando quiero cambiar la pinza, cuando no quiero poner una pinza, quiero poner otra. ¿Entiendes? Lo suelo hacer mucho. Vale. ¿En papel? ¿En lo que No te he contestado la pregunta que me has hecho Yo antes. estoy esperando, Pues mira, pues espera un poco más. No te preocupes, que tienes que completar la hora. Es que hay un momento para cada cosa, ¿no? Sí, Entonces, tranquilo te lo voy a poder explicar mejor en el siguiente patrón cuando lo vaya a colocar en el papel, y ahí te lo explicaré mucho mejor. Se simula que se cosen las pinzas. Mirad cómo cerramos la pinza de hombro, mirar la forma que da el pecho, una pinza de hombro, ¿ves? Y ahora lo que os decía de esta pinza es que yo con dibujar una línea me vale, porque lo que voy a hacer es doblar por esta línea y colocar un alfiler. De manera que yo me voy a hacer la prueba, ¿ves? Con las dos pinzas cerradas. Vente aquí, por favor. Ponte mirando a ellas, si es tan amable. Para hacer la prueba correctamente, el hombro lo coloco donde yo quiero, ¿vale? Puede ser más aquí, puede ser más allá. ¿Y qué es lo que había que hacer? ¿Qué era lo otro que había que hacer? Centro en su sitio. Sujétate ahí abajo, perfecto. Ahí, eso es. Sujétate también por aquí, por favor, si es tan amable. Y el padrón, ¿Vale? Entonces vamos a mirar si la cintura está en su sitio, que os enseño a subirla y a bajarla. Sí. Mira cómo está, no ha caído del todo bien. ¿Vale? Pues, un Aquí sí, segundito. papel de la pinza. Tú vas a decidir dónde cae esa pinza, ¿vale? Claro. Yo creo que a ella le vendría bien. que hablé contigo una cosa que hablaba Aquí, ¿no? con el chico. No mejor, pero bueno, ¿Un déjalo ahí. poquitín más abajo? Tú tienes ahí una foto de unos huevos de sábana que él te mandó. Lo que quiero que quede claro es que estoy eligiendo el sitio con su propio cuerpo de molde, Claro. ¿vale? Y ahora vamos a marcar lo que es la Y cintura. luego el ancho de hombro, pues ya veis, la sisa, ¿ves? Y la vas a poder corregir. Y dices, oye, que tengo poca curva aquí. Pues le puedes meter luego más curva, volver a probar, hasta que te encante. Vale, muchas gracias. Lo primero que os voy a comentar es cómo se sube o se baja la cintura, ¿vale? Tanto si tú necesitas subirla como bajarla, en ambos casos lo que vas a tener que hacer es una línea paralela a esa cintura, un poquito por encima de ella. No importa el dónde, sino más bien que sea paralela a ella. De manera que si quieres subir cintura, Claro, cogí doble y ya está. ¿entiendes? ¿Qué está ocurriendo? Mirad la cintura, que sube. El patrón no se ha modificado en nada, más que en que sube la cintura. Si lo que quieres es bajar la cintura, tienes que hacer un corte. Ahí
Y la línea va aquí. y mete el papel. ¿Vale? Queremos aquí la pinza de hombro. Pues esta es nuestra nueva pinza de hombro. Del punto que tú has dicho. Vamos a ver qué tal ahora. Mira, ahora no le voy a pillar la pinza de abajo. Imagínate que quisieras llevarlo sin pinza de abajo. ¿Está en el centro la línea? Vale. Ya te lo pruebas tú sola. ¿A que ahora cae mejor? Claro. A su sitio. ¿Vale? Tendré que comerla un poquito. Entonces, ahora atentas, ¿eh? Entonces, cualquier punto que tenga desde ese punto 2 líneas a la apertura es una pinza de hombro, ¿no? Pues fíjate cómo cuando tú te estés probando en el cuerpo, lo que puedes decidir es, o sea, mientras tú te estás probando en el cuerpo, es un patrón que tiene una pinza de hombro, ¿no? Y dices, no, yo quiero pinza de pecho de aquí y que se me abra aquí, ¿vale? O sea, que le estamos pidiendo una pinza así. ¿Vale? Antes de seguir, recordaros, si tú quisieras un patrón con pinza de pecho, lo suyo sería que cogieras un patrón que tuviera pinza de pecho, pero que además os estoy enseñando a traslado, porque es que es tan sencillo que digo, hay que enseñarlo. ¿Vale? Entonces, queremos una pinza de este punto a este punto. Lo que habrá que hacer es, en primer lugar, crear la pinza de hombro que voy a tener que cerrar, hacer desaparecer para que se abra esta pinza. Entonces, lo primero que hago es crear la pinza de hombro desde este punto, que voy a tener que hacer desaparecer para que nazca la otra. Esta es la pinza de hombro que va a desaparecer. Para que aparezca esta pinza. Sí, ya tiene la pinza, ¿no es? ¿Vale? ¿Se entiende? Una gozada. Yo hubiera cogido un patrón, pero que cuando Sí, tú pero estés bueno, mirando claro. los patrones, ni siquiera donde tenga la pinza te limita. ¿Vale? Comparar esto con el patrón que del que habíamos partido. Lo mismo que si quieres hacer, por Ya no ejemplo, se parecen en nada. una pinza, digamos, aquí solamente de la parte de aquí del centro. Más Cierres, modificaciones. Imagínate claro. que te ha gustado este largo. Me ha gustado este largo. Pero no me gusta esto. Lo quiero redondo, como si fuera una chaqueta. Pero mete la regla. Sí, la regla de plástico. ¿Pasamos al pantalón? ¿Tenéis alguna duda? Pasamos al pantalón.